Pedro es un estudiante. Él no quiere dejar de aprender. Está ansioso por obtener más conocimientos. Ha estado buscando muchas maneras de aprender. Centro de Formación, Investigación e Innovación Dominicano, CEFIT. Nosotros ofrecemos diplomados, cursos, talleres, congresos, seminarios, conferencias, entre otros. En CEFIT puedes aprender fácilmente en cualquier momento y en cualquier lugar. CEFIT cuenta con una metodología de aprendizaje basada en competencias soportadas en herramientas TIPS. Ventajas de cursar uno de nuestros programas: flexibilidad, economía, aprendizaje de calidad. No pierdas su tiempo. Ven y descubre lo que CEFIT tiene para ti. Centro de Formación, Investigación e Innovación Dominicano, CEFIT. Hola, ¿qué tal? Soy Carol Ramírez. Les saludo fraternalmente desde Costa Rica, mi país de origen. Quiero aprovechar este espacio que nos permite la virtualidad para comentar brevemente mi experiencia como estudiante del CEFIT. Recientemente estamos concluyendo uno de los cursos que fueron ofertados en este periodo. El curso se llama Investigación Cualitativa y sus métodos de aplicación y fue impartido con excelencia por el doctor Jesús Canelón. Este curso complementa muchísimo mi formación doctoral, pues en este momento curso el doctorado en Ciencias de la Educación dentro de un programa consorciado por 4 universidades dominicanas. De la mano del doctor Canelón tuvimos la oportunidad de profundizar alrededor de las teorías y los paradigmas que fundamentan la investigación cualitativa y también reflexionar acerca del rol del investigador. Muy agradecida con el doctor Canelón por todo este acompañamiento académico y también con el CEFIT por la organización de este curso y por la logística alcanzada alrededor de él. Del CEFIT conozco también las charlas y las conferencias que imparten para complementar la formación académica de quienes estamos en este momento cursando procesos universitarios. Verdaderamente les invito a seguir el CEFIT, a estar pendiente de la oferta de cursos y también ojalá pudieran matricular el curso de investigación cualitativa si están ustedes realizando algún proceso académico. Muchas gracias, espero verdaderamente que estén muy bien. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a una entrega más del Centro de Formación, Investigación e Innovación Dominicana, CEFIT. En el día de hoy tenemos un tema súper especial, ya que nos acoge como institución en el ámbito sostenible. Tendremos un tema asociado con la agricultura de precisión, el cual estará disertado por el ingeniero agrónomo José Manuel Durán. Este es ingeniero en ciencias agronómicas, egresado de la UCATESI, tiene un máster en gerencia financiera, tiene una formación complementaria en Infotep, tiene otras formaciones como ambiente de Windows, inglés avanzado, entre otros. Además, tiene una experiencia en el ámbito profesional en INCA, en la parte de implementos y maquinarias, en Agroquímicos Comesa, en UCATESI como profesor de inglés y la Fundación TIRS. Así que la más cordial a nuestro expositor de hoy, José Manuel Durán, quien nos disertará sobre la agricultura de precisión. Bienvenido. Muchísimas gracias, licenciada. Para mí es un grandísimo honor el poder acompañarlos a todos ustedes y poder impartir un poquito de los conocimientos que ya hemos adquirido durante el tiempo, principalmente sobre la agricultura, algo que a nosotros nos apasiona y por lo cual debemos continuar incentivando en todos sus ámbitos, en todas sus vertientes. Así que
Una vez más, muchísimas gracias y si tengo la palabra, podemos empezar. ¿De acuerdo? Vamos a proyectar. Muchísimas gracias. Hablamos un poquito de agricultura de precisión y lo que conlleva la mecanización aquí en República Dominicana. Y es el tema de la industria de los equipos inteligentes. Algo que siempre comenzamos hablando sobre la agricultura, y es que en 1970 al 2010 la población mundial se duplicó y el apetito del mundo se duplicará en los próximos 20 años. Eso nos lleva a que hoy tenemos el reto de producir 50% más de alimentos. Pero hay un gran reto que no solamente es producir el 50% de los alimentos, sino más bien que lo debemos hacer en la misma cantidad de terreno que tenemos, en la misma cantidad de tierra que tenemos. Eso es un enorme reto porque no podemos añadirle más terreno a nuestro planeta, que es el único que tenemos hasta este momento descubierto para subsistir. Quizás muchos han escuchado famoso tecnólogo, podríamos decir, Bill Gates, creador de Windows y una serie de otros programas, ha adquirido la mayoría de cultivos en terrenos en Estados Unidos. Esto nos lleva a que nosotros nos pongamos un poquito a pensar el por qué Bill Gates se considera ahora mismo el mayor terrateniente de Estados Unidos. Y es que existe una situación con los cultivos y el terreno. Y hoy la tecnología es esencial. La tecnología es sumamente esencial en todos sus ámbitos. De hecho, incluso para trasladarnos de un lugar a otro, es sumamente esencial. En muchas ocasiones utilizamos, por ejemplo, un GPS para trasladarnos de un lugar a otro. Así igualmente en la agricultura es muy importante. Entonces, esta es una pregunta que yo siempre hago al inicio de las exposiciones que hacemos, y es que ¿qué entiendes por agricultura de precisión? ¿Qué se entiende? ¿Qué idea tenemos en nuestra cabeza sobre agricultura de precisión? Y si lo definimos de cierto modo, viendo las palabras de manera inmediata, agricultura, ok, sí, labrar la tierra, agricultura, los cultivos, precisión, ser preciso. Bueno, es exactamente eso mismo. Ser preciso en lo que hacemos en la tierra. Pero vamos a definirlo un poquito más de manera ya, definiciones un poquito más plasmadas. Es la conexión de personas, inteligencia, tecnología y máquinas para maximizar la eficiencia y rentabilidad de forma sustentable. ¿Y cómo logramos eso? Aplicando el elemento correcto, en el lugar correcto, a la medida correcta, en la forma correcta y en el tiempo correcto. Es una combinación de todos estos, llamaríamos elementos, ya sea en el lugar, en el terreno correcto, la dosis o el momento preciso que estemos aplicando, ya sea cualquier aplicación que estemos usando, y de la forma correcta en el tiempo correcto. Entonces, la aplicación de herramientas que permiten realizar gestiones agrícolas a nivel de parcela basado en elementos que tenemos en el campo. Nos permite basarnos en hechos y ahorrar. Ese es el principal, palabra de la cual conlleva lo que tenemos que hablar sobre agricultura de precisión. Es ahorrar tiempo, ahorrar dinero, ahorrar terreno, ahorrar semillas, ahorrar productos. Todo es un tema de ahorro, y se basa también en sistemas de globalización. Entonces, en la recolección de datos, cuando hablamos de agricultura de precisión, nos basamos mucho en datos y en temas palpables. La información que es recolectada mediante el uso de sensores nos permite evaluar con mayor precisión las siguientes encabezados, que serían la calidad de la cosecha,
la fatiga del operador, la productividad, las horas trabajadas y el mapa de rendimiento. Vamos a desglosar cada uno de manera un poquito más detallada. La calidad de la cosecha. ¿Por qué necesitamos calidad de la cosecha? Porque esto nos va a llevar muchísimo más productividad. O sea, si tenemos buena calidad, vamos a tener un fruto de mayor vigor, de mayor peso, y para el consumidor será muchísimo mejor y se venderá incluso a un muchísimo mejor precio. ¿Qué pasa también cuando añadimos tecnología a las máquinas? La fatiga del operador se reduce hasta un 40%. Vamos a tener muchísimo más productividad, muchísimas más horas trabajadas. ¿Por qué? Porque estos sistemas se conectan de manera satelital. Esto permite trabajar 24/7, no importa que la luna nos esté viendo, no importa. Entonces, además de eso, nos genera un mapa de rendimiento. El mapa de rendimiento básicamente es que nos diste todo lo que hicimos dentro de la parcela. Ahí lo podemos ver en esa imagen que estamos proyectando, de qué manera se veía parte de la tecnología de lo que es la mecanización. Y lógicamente también el consumo de combustible va a ser mucho mejor porque vamos a estar aplicando el equipo en el lugar correcto, la medida correcta, en el momento correcto. Entonces, los ecosistemas conectados revolucionarán la forma de trabajar. ¿Por qué va a revolucionar la forma de trabajar? Porque, sencillo, vamos a aplicar la tecnología y nos va a aumentar la rentabilidad en todo lo que hacemos. Los sistemas Field Analyzer, por ejemplo, son sistemas de datos satelitales que nos permiten ver un panorama diferente de lo que es una finca. Normalmente, si nos basamos, vamos a poner rápidamente un ejemplo, por ejemplo, una finca de cítricos, una finca de naranja. Con estos sistemas, de manera satelital, podemos trabajar el terreno, hacer un mapeo del mismo y además de eso, vamos a sacar un mapa de rendimiento. Los mapas de rendimiento es todo lo que nosotros hicimos en la finca, lo vamos a plasmar en la computadora y nos va a decir lo que hicimos con el equipo, y ya sea también por la parte de la fotografía, en donde nos dice dónde están los lugares más, bueno, lo divide por colores en las partes rojas, son los lugares donde hay más, podemos llamar plagas, podemos definirlo de diferentes formas, lo podemos ver de diferentes formas, ya sean plagas, falta de agua, falta de nutrientes, y en las partes más verdes sería donde hay mayor productividad. Esta herramienta brinda toda la información agronómica de la productividad y de los equipos que estén conectados en ese momento. Entonces, la aplicación de la agricultura de predicción conlleva un conglomerado completo, desde una planificación, desde sentarnos en una mesa, en un escritorio, hacer una planificación de lo que queremos hacer dentro del terreno. Ya tenemos todas las cosas, tenemos todos los cálculos hechos, ya tenemos el tiempo de siembra para lograrlo. Entonces, ya que tenemos todos esos números que conllevan muchísimas cosas, desde compra incluso de insumos a tiempo temprano, para no recurrir a ciertas alzas, esto es parte también de la planificación. Entonces también nos lleva a la parte de la siembra. La siembra. Después que ya tenemos la planificación, nos recurrimos inmediatamente a la siembra. Entonces, ya después que tenemos sembrado, que ya el cultivo comienza a crecer, las aplicaciones de los productos, nos va entonces la cosecha y luego la preparación del suelo, y eso se convierte en un círculo continuo en esa parte. Entonces, hay ciertos componentes del auto guiado que van en conjunto con, por ejemplo, un equipo o un tractor. En este caso, tenemos tres. El receptor, en este caso de esta marca, que es John Deere, de los equipos verdes, se llama Starfire. Starfire básicamente, simple y llanamente, un receptor que capta señal, o un GPS, vamos a ponerle así. Ese es el GPS del equipo.
Eso lleva un cableado en conjunto con este GPS, un guía que es el que nos va a dar la trayectoria por donde, en conjunto con los demás, por dónde va a cruzar el equipo, ya sea haciendo cualquier labranza o cualquier aplicación en el terreno. Y lógicamente una pantalla que es la que nos vamos a ver de manera visual lo que estamos haciendo y nos va a grabar. Entonces, el sistema de autoguiado nos permite guiar la máquina sobre una trayectoria definida en el campo. ¿Qué pasa con los autoguiados? Los autoguiados tienen una ventaja sumamente importante y es que ya no vamos a tener que estar inventando hacia dónde vamos a ir. Podemos tomar una recta definida de un punto A hacia un punto B sin tener que utilizar, como le llamamos aquí en República Dominicana, el ojo por ciento. No, ya no necesitamos el ojo por ciento porque el ojo humano se equivoca mucho, muchísimo más en trayectorias de, por ejemplo, 800 metros lineales. Si yo quiero ir a 800 metros sobre un camino de manera recta, no lo voy a lograr de manera paralela quizá a los demás surcos que voy a realizar. Uno me va a quedar torcido, uno me va a quedar un poquito más a la derecha, pero no voy a lograr una precisión, que es lo que se está buscando. Eso se traduce en muchísimas vertientes que vamos a aplicar un poquito más adelante. Pues bien, ¿cómo funciona el autoguiado en este caso para la mecanización de un tractor? El operador necesita definir una línea para que el sistema pueda continuar. Lo que es marcar la primera línea. Marcamos la primera línea de un punto A hacia un punto B. ¿Qué pasa? Ya el siguiente, el equipo va a mostrarnos diferentes líneas paralelas que él ya ha calculado de manera precisa. O sea, cada línea está marcada como yo le dije. Yo le voy a tirar una línea y yo quiero que las demás líneas me salgan, por ejemplo, a 6 metros. Todas las líneas van a salir de manera precisa, solamente con un margen de error de 3 centímetros, que es casi imposible de ver por un humano en un terreno. Así se vería, por ejemplo, en una máquina. Después que ya está definido, del punto A al punto B, se van a ver todas esas líneas infinitas paralelas. Y podemos ver un contorno en la parte de la pantalla, más o menos como rojo, no sé de qué contorno lo ven dentro de la pantalla. Estas son las delimitaciones de la finca. Hasta ahí llega la finca y hasta ahí me voy a introducir. Entonces el receptor avisa al sistema cuál es la línea más próxima a seguir. Si yo me sitúo en una línea que no es la más próxima, el tractor simplemente lo que va a hacer es que va a tomar la línea que va, él mismo, solo, de manera precisa, sin ni siquiera tocar el volante de la máquina. Entonces, ¿cómo traducimos todo esto? Lo traducimos en muchísima precisión. Tanto en que, por ejemplo, esta imagen que podemos ver, donde en esta finca no utilizaban el autoguiado, lo hacían con hombres para poder trazar surcos más o menos como a 500 metros cada surco de esos. Ellos lo hacían con hombres. Utilizaban aproximadamente en esos 500 metros algunos 6, 7 hombres, en donde ellos tenían que medir primero el inicio y el final, y luego entonces esa misma cantidad de hombres a rodarse 6 metros hacia el siguiente surco, de manera que la siguiente línea le pudiera quedar entonces precisa. Entonces el equipo o el tractor irá entonces con el surco por donde están cada uno de los palos que ellos tienen. Eso en una finca de más o menos 50 tareas, esto le toma a ellos hacer aproximadamente 2 semanas. O sea, eso se traduce en que si llueve ya hay que dejarlo, en que si la planta no están listas, en que si vino el producto no llegó a tiempo. Eso se traduce en muchísimas pérdidas,
muchísimo más también en la mano de obra que hay que utilizar para eso y el tiempo. ¿Qué sucede con un autoguiado? Esto se traduce simplemente a una hora. Esas 50 tareas con un autoguiado, olvidémonos de las 2 semanas. En una hora. Y los temas del autoguiado se pueden instalar en cualquier equipo, no importa la marca. Entonces, así funciona básicamente el autoguiado ya de manera ya precisa y ya con las líneas ya previamente marcadas. Como podrá ver, en este caso, el equipo está labrando un terreno y él ni siquiera está tocando el volante. Ya él le dijo al equipo lo que él quiere hacer. Yo quiero irme por aquí y quiero, ya después de haber hecho un cálculo en el implemento, ya él sabe el equipo por dónde va a ir sin fallar. O sea, el equipo al final, cuando él llega ya a la cabecera, él simplemente frena el equipo, da la vuelta, se sitúa en la siguiente línea, suelta el volante y nos fuimos con Dios. Y ya de manera precisa va a lograr el equipo. Hay otros sistemas también, por ejemplo, el sistema telemático de John Deere, precisamente también, es otro sistema en donde podemos desempeñar mucha productividad y eficiencia, pero ya dentro de una oficina. El sistema JD-Link simplemente es un dispositivo que se le conecta al equipo y ahí podemos ver, por ejemplo, la ubicación del equipo, el historial de todas las cosas que hizo el equipo, el rendimiento que utilizó el equipo también. Podemos comparar, si tenemos varios dispositivos en diferentes máquinas, comparar si utilizamos el mismo terreno, por qué este equipo gastó más combustible que el otro, por ejemplo. En las cosechadoras también se puede utilizar para ver el rendimiento que tuvo cada una. Y es mucho más fácil utilizarlo, verlo en la palma de tu mano en tiempo real que tener que estar, por ejemplo, en una cosechadora, tener que sacar esa cosecha, pesarla y al final obtener un resultado que a la larga quizás tenga muchísimos errores, pero ya con la tecnología todas estas cosas se corrigen. Las máquinas conectadas con ese dispositivo, el programa se vería de la siguiente manera en un ordenador o un computador. Se vería de la siguiente manera. Yo tengo el equipo en la parte izquierda. No sé si funciona, si pueden ver el mouse. Si pueden ver mi mouse. En la parte verde, donde dice 76%, es la cantidad de horas que trabajó el tractor en ese momento. Esto es muy útil para las personas que tienen una flotilla bien grande, porque pueden ver todo lo que hizo el operador de ese equipo en su celular o en su computador desde cualquier lugar. De hecho, puede incluso hasta apagar el equipo de manera rotunda, que no puede encenderlo de ninguna forma a través del dispositivo. Entonces también tenemos el ralentí. Ralentí básicamente es el tiempo que duró el equipo sin moverse, pero encendido. O sea, el tiempo que duró, donde dice el 18%. 18%, bueno, duró 47 minutos el equipo encendido. Yo puedo llamar al operador, oye, ¿qué hiciste en esos 47 minutos encendidos? Si tenías una actividad. Y duró 15 minutos en el transporte. También podemos hacer intervalos de mantenimientos. Te puede tirar alertas el equipo de cualquier pieza que esté deteriorada o que haya que sustituir. Te puede tirar avisos también. La tecnología es sumamente útil. Entonces, aquí en esta parte podemos ver el equipo en el mapa y esta es la trayectoria, todas las cosas que hizo el equipo, o sea, todos los movimientos que él hizo. Aquí dio varias vueltas, aquí parece que se devolvió, en esta parte donde no labró el terreno, qué pasó ahí, si es que hay una línea de árboles o por qué no labró, o de este lado también. Y podemos sacar muchísimos resultados que nos hacen muy
útil para la eficiencia del equipo como tal. Hasta este momento, si tenemos algunas preguntas o dudas, entonces para continuar. Entonces vamos ahora a lo que son los bands. Ya quizá por la foto pueden determinar de qué estamos hablando. Las tecnologías agrícolas evolucionan cada día, brindando muchísima más productividad y seguridad a todos los agricultores. Esta es otra parte también de las tecnologías que se utilizan principalmente aquí en República Dominicana, en nuestro país. Entonces, una de las herramientas que más ha existido por los últimos años y es el dron o vehículo aéreo no tripulado. Eso es lo que el van, vehículo aéreo no tripulado, que comúnmente lo llamamos un dron. El dron cumple múltiples funciones y es el mapeo de los campos, la vigilancia y monitoreo de los cultivos, la plagas y enfermedades, la eficiencia de irrigación y la aplicación de plaguicidas. Hablamos un poquito más detalladamente de por qué se utilizan los drones y cuáles son las ventajas que tiene utilizar un dron en una finca. Entonces, lo primero que José Manuel, en este mismo tenor, perdón, José Manuel, sí, hay alguien que pregunta, ahora que estás hablando de tecnología, pregunta por qué se tendría que aportar a esa agricultura inteligente, ya que has hablado un poco de que se ha estado trabajando arduamente desde la forma de, vamos a decir, automatizar los datos que se generan en un campo, además de que tanto la digitalización como la tecnología son dos elementos sumamente importantes que han trascendido en lo que es la agricultura y que además han permitido que se apliquen otros tipos de tecnología. Entonces, alguien pregunta, ¿por qué apostar a la agricultura inteligente? Sencillo. ¿Por qué debemos apostar a la tecnología, a la agricultura inteligente o a la tecnología en sí? Debemos apostar porque no hay forma de escaparnos de ella. Ese es lo primero. Todo se va a automatizar, todo va a ser, se van a sacar resultados. Los aparatos que se utilizan son muchísimo más precisos que utilizando, por ejemplo, simplemente el ojo humano. Debemos ser muchísimo más precisos en lo que estamos haciendo. No podemos cometer errores, porque los errores entonces en agricultura se traducen en mucho tiempo. Lo que se quiere es cometer lo menos errores posible, y estas tecnologías vinieron para reducir el margen de error que normalmente se cometen. Entonces, por eso debemos necesariamente aplicar las tecnologías en nuestra producción y también reduce muchísimo el costo de mano de obra, que eso es algo también que está impactando mucho. Por eso la mayoría de terratenientes, tanto en República Dominicana como también en otros países, se están mecanizando y adaptando a sus trabajadores también a las tecnologías, que es un poquito difícil. Es más difícil aprender a desaprender, ya que una persona trabajando de una forma hay que cambiarle el modo de trabajar porque así es más eficiente. Hacerle entender ese tipo de cosas también es un poquito cuesta arriba, pero debemos adaptarnos a la tecnología, debemos adaptar. Muy bien, entonces estamos hablando de que ahorra tiempo, pues reduce costo y obviamente nos beneficia para tomar decisiones sumamente inteligentes orientadas al desarrollo sostenible, que es un tema que está a la vanguardia y que obviamente estamos con la meta de alcanzar los objetivos de los ODS, que en este caso se ha sumado uno y serían 18. Además nos preguntan que en nuestro, vamos a decir, este país es una pequeña isla, entonces sabemos que la mayoría de productores se constituyen por ser pequeños. Entonces, ¿cómo pueden acogerse un pequeño productor a estas tecnologías? Muy, muy buena pregunta. Bueno, las tecnologías son un poquito costosas, todas, sin excepción.
porque nos ayudan a reducir ciertas cosas, ¿cómo no? Para el tema de los pequeños productores, existen algunas que se pueden ir adaptando para no hacerle un impacto demasiado fuerte en el costo de producción, como por ejemplo el tema de los drones. Los drones, básicamente, lo que me fumiga una avioneta es mucho más económico haciéndolo con un dron, pero no solamente eso, voy a gastar menos producto. Digamos que una barrica por cada 16 tareas para un producto X necesito 3 litros. Con un dron lo voy a reducir solamente a 1 litro y va a ser exactamente el mismo trabajo. Entonces eso lo podemos aplicar un poquito, pero sí se puede comenzar a aplicar algunas tecnologías, no todas, como por ejemplo autoguiado, es más recomendable para terrenos con grandes extensiones, pues sí, para productores pequeños. Es un poquito, adquirir la tecnología es un poquito cuesta arriba por lo costosa que es, pero lógicamente da muchísimos beneficios. Muy bien, muchísimas gracias. Entonces continuamos con su disertación. Muchísimas gracias, mi amor. Si tienen alguna otra pregunta, entonces continuamos. Seguimos hablando entonces, cuáles son las funciones que cumple el dron en sí. De hecho, a propósito que ya estamos hablando y contestando esas preguntas. Entonces, lo primero es el mapeo del campo. ¿Qué es el mapeo del campo? ¿Qué significa eso? Bueno, yo puedo tener un mapa en mi celular o en mi computadora, en mi ordenador, hecho de manera precisa por un dron, porque él ya me tiró, mientras iba pasando, iba tirando fotografías, iba haciendo un mapa de lo que tengo en la finca. Entonces, es muy bueno para el monitoreo para vigilancia y para el control de monitoreo, de ver cómo está mi cultivo. Bueno, yo tengo un cultivo que tiene 1 kilómetro. Bueno, déjame ver, estoy en este punto, pero quiero situarme allá, voy con mi dron, ver lo que hay. Bueno, hay problemas aquí, déjame trasladarme allá y así entonces a tener cierto tipo de ahorros con el dron. Eficiencia en la irrigación, también aplicación de plaguicidas, como acabo también de explicar. Los plaguicidas, podemos reducir su impacto y reducir al mismo tiempo los costos utilizando los drones. Lo hacemos como lo acabo de explicar, porque las dosis que utilizan para el dron, como tiene un tanque muchísimo más pequeño, pero al mismo tiempo la neblina que provocan las hélices del dron nos provocan que esas partículas puedan llegar hasta lo más bajo del cultivo. No importa si es cultivo de arbustos o si es cualquier tipo de cultivo, simplemente hacerlo de la manera correcta y hacer pruebas antes de hacer la aplicación y lógicamente ahorrarnos mucho dinero en plaguicidas. Entonces, adicionalmente traen múltiples beneficios como la aplicación precisa, como ya lo hemos mencionado. En las áreas de acceso difícil, también eso lo mencionamos, el ahorro de agua y tiempo y el aumento de la productividad del agricultor. Por ejemplo, normalmente en República Dominicana utilizamos para fumigación en la mayoría de fincas, utilizamos la fumigación con bomba de motor. En una finca de más o menos 100 tareas, con una bomba de motor, calculamos 1 hora fumigando con 1 o 2 bombas de motores. Con un dron en 15 minutos ya estamos listos. Solamente, y va a estar muchísimo más preciso. De hecho, es tanta la precisión que el dron te dice por dónde él fue, por dónde cruzó, dónde aplicó. Puedes ver también a través del programa dónde el dron no aplicó y volver otra vez. De hecho, el dron cuando termina de fumigar, regresa otra vez, lo rellenas y él vuelve al punto donde él terminó en ese momento para continuar su fumigación de manera muy inteligente. O sea que por ese y
los demás que hemos mencionado, es que es sumamente importante. Otra tecnología también que debemos tener en cuenta y aplicar dentro de todo este conglomerado de agricultura de precisión es la agricultura de labranza cero. La agricultura de labranza cero básicamente se trata de no remover el terreno para volver a sembrar. Yo tengo un terreno, ya sea de maíz, lo que sea, y para volver a sembrar otra vez no necesito aplicar la tecnología de un tractor. En ese caso, no todos los suelos aplican para este tipo de labranza, y también es muy eficaz y reduce mucho el impacto del umbral económico del productor. También sembrar variedades con tolerancia a la sequía es sumamente buena. Se han desarrollado muchísimas formas y muchas semillas que son tolerantes a la sequía, que lo que extraen del suelo los retienen por mucho tiempo, y para esperar quizás en un momento que se vaya a utilizar otra, o hasta el momento que llueva, o simplemente irrigarlo de manera directa. Entonces también la parte de protección de los cultivos, utilizar plaguicidas amigables al medio ambiente, principalmente plaguicidas orgánicos. Esto reduce mucho el impacto principalmente a las abejas, que es algo que está impactando mucho en el mundo. Los plaguicidas literalmente matan las abejas, y las abejas son el principal conductor de polen para el desarrollo de las plantas. Sin flores no tenemos frutos. Entonces es algo sumamente importante. A modo de conclusión, ya para el 2050 la agricultura deberá producir suficiente comida para alimentar a 9 billones de personas, mientras se enfrenta a condiciones climáticas más adversas. Y volvemos al inicio de la presentación, donde estuvimos comentando que debemos producir en la misma cantidad de terrenos que siempre ha habido, No podemos agregarle más tierra a este mundo. Y eso es sumamente un reto muy importante. Los cultivos eficientes en el uso de nitrógeno facilitarán a los agricultores mejorar la producción, incluso ante estos desafíos, y presentar beneficios de producción alrededor del mundo. También la parte de utilizar algunos productos nitrogenados aumentan la producción. Y esto básicamente es un reto que tenemos: aplicar la tecnología en todo este conglomerado. Debemos reducir los costos, y lo hacemos simple y llanamente aplicando el momento correcto en el lugar correcto. Y así que quiero darle muchísimas gracias a cada uno de ustedes por habernos invitado a este webinar. Realmente para mí es un honor. Así que muchísimas gracias. Bien, un placer para nosotros, para el Centro CEFIT, que usted, José Manuel, estuviera compartiendo con nosotros un tema tan relevante como es agricultura de precisión. Y sobre todo es que ese reto que usted mencionaba, muchos pequeños productores e instituciones del país tienen que tomarla en cuenta dentro de su rol planificador, proyectando también la Agenda 2030, que está también proyectada en República Dominicana. Y no solamente un reto, sino que también se van a encontrar con lo que es la resistencia. Usted hablaba un poco de la parte que está muy mecanizada, y que traerle nuevas tecnologías implicaba otro reto, porque hay productores que se resisten a adaptarse a un cambio. Sin embargo, hay otros que son resilientes.
Y eso permite que entonces quizás su modo de agricultura sea mucho más sostenible. Y también otro tema que viene a unirse a ello es la agricultura orgánica. Entonces estamos buscando que la reducción quizás de químicos y ese tipo de cosas. Entonces algunos nos preguntan por acá que si existen instituciones o organismos en el país, tanto públicos como privados, que se encarguen de fomentar la aplicación de nuevas tecnologías en la agricultura. Bueno, hasta ahora las instituciones que más han abogado por eso, de cierto modo, no de forma directa, intencional, sería el Ministerio de Agricultura. De cierto modo, ellos han estado, por ejemplo, algunas compañías adquiriendo equipos que puedan aumentar un poquito la productividad de tal manera que ellos en cada local del Ministerio de Agricultura, en los diferentes puntos del país, puedan tener un equipo que los pueda ayudar a hacer cualquier tipo de labranza, en este caso de manera mecanizada a través de un equipo, de un tractor en sí. Esa sería una de las instituciones. Ya las demás que de manera incisiva no lo hacen porque ya son empresas privadas y lógicamente tienen un conglomerado de clientes en donde sí le ofrecen ciertas tecnologías. Algunos productores, por ejemplo, de arroz en varios puntos del país, están en una finca de arroz, por ejemplo, uno lo que hace es cortar el arroz, meterlo en sacos, después los sacos lo sacan, después se lo llevan a un camión y así. Pero hay otros que no lo hacen de esa manera, sino que tienen una cosechadora grande donde cortan a granel. Granel es simplemente que no utilizan ningún tipo de sacos, sino que básicamente lo llevan a diferentes tolvas y esas tolvas lo llevan a camiones gigantes y eso va directamente a la factoría. Entonces es otro tipo de tecnología también que ayuda a reducir costos y también a tener mayor productividad. Muy bien, muchas gracias. Y sabemos también que a partir de las innovaciones que se han dado a través del cambio de la sociedad del conocimiento, y se habla también de la revolución industrial 4.0, y es por esto que vienen esos cambios tecnológicos y va a impactar directamente la agricultura. Y de hecho, sabemos que también hay algunos países que realmente van a necesitar de ello para poder aumentar sus alimentos, es decir, van a tener que producir más allá de su frontera de posibilidades de producción. Porque de lo contrario, entonces va a haber una crisis, vamos a decir, alimentaria y un déficit en cuanto al poco desarrollo de la agricultura en esos países. Ya estamos hablando de países de tercer mundo o cuarto mundo, entonces eso sería muy crítico. Y en este caso tenemos un vivo ejemplo que es nuestro país vecino, Haití, que también podría decirse que pasa quizás por su poca producción como una crisis alimentaria. Entonces, José Manuel, de verdad que para nosotros ha sido un placer que usted haya compartido con nosotros tan interesante tema. De verdad que augurarles éxito en su desarrollo profesional. Y el Centro de Formación, Investigación e Innovación Dominicana, CEFIT, le da la más cordial acogida también como parte de nosotros y que ha sido un profesional de éxito, que ha compartido su vital experiencia en este tema de agricultura y precisión. Desearles a todos ustedes una feliz noche. Bye bye. Muchísimas gracias.